Mutaciones e importancia. Los cambios evolutivos ocurridos a lo largo de los siglos en los seres vivos se han producido lentamente y con base en las mutaciones aparecidas en el material genético que provoca la aparición súbita de nuevos caracteres o la modificación de los existentes. Las mutaciones son sólo heredables cuando afectan a las células germinales. Entendemos por mutación todas las alteraciones que se producen en el material cromosómico o genético de las células que se transmiten a los descendientes. Los genes, en general, poseen alto grado de estabilidad, se autoduplican y transmiten de una manera constante e inalterable. Se diferencian de las variaciones comunes en que una vez que adquiridas se heredan por tiempo indefinido o hasta que ocurre una nueva mutación. Por consiguiente, la mutación es hereditaria, mientras que la variación no se hereda. Las mutaciones ocurren rara vez. Si las mutaciones se producen tan distanciadas unas de otras, ¿cómo pueden ser causa de la evolución? Tenemos que tener en cuenta que la vida sobre la Tierra existe desde hace aproximadamente 3.000 millones de años, y que la vida en el hombre es muy corta para observar las mutaciones que se producen. Un ejemplo de las mutaciones sería la vaca azul belga. Un experimento alterado genéticamente mediante el cual la vaca se cruza con distintos toros de mayor tamaño, produciendo así una vaca con un tamaño mucho mayor. Y los pomelos, que son naranjas alteradas también genéticamente para que éstas sean más dulces y posean un color rojizo. Son también conocidas como las naranjas californianas. Tipos de mutaciones. Las mutaciones son alteraciones del material genético. Ocurren a nivel molecular, es decir, se producen a causa de alteraciones en la molécula de ADN, componente fundamental de los genes y cromosomas. Las mutaciones son de dos tipos según el material afectado: mutaciones genéticas y mutaciones cromosómicas. Las mutaciones genéticas se deben a alteraciones de los genes a nivel molecular. Estructuralmente no existen diferencias entre el mutante y el original, pues no afectan propiamente a la estructura del cromosoma. Mutaciones cromosómicas se producen cuando ocurre una alteración en la estructura de los cromosomas. Estas alteraciones afectan fragmentos considerables de cromosomas, provocando por consiguiente alteraciones marcadas y observables en el fenotipo. Se producen las alteraciones de la estructura del cromosoma por traslocación, cuando una parte del cromosoma se rompe y se une a otro cromosoma. Inversión, cuando se fragmenta un trozo de cromosoma por dos puntos y luego experimenta una inversión y vuelve a soldarse invertido en el mismo cromosoma. Como podemos observar en la imagen, las mutaciones genéticas son las alteraciones de los genes. Como pueden ver, se altera un gen que forma parte del ADN, y en las mutaciones cromosómicas o cromosomotipias son alteraciones del número de genes. Por ejemplo, como vemos aquí, se le agrega el número de genes haciéndolo más grandes, o también se pueden alterar el orden de estos mismos. Influencia del ambiente sobre el fenotipo. Tanto las variaciones continuas como las discontinuas son manifestaciones del fenotipo. Por lo tanto, se refieren a las características anatómicas y fisiológicas del organismo. Son variaciones que afectan directamente a las relaciones del individuo, como su ambiente. Ambiente sobre el individuo. Es posible por medio de experiencia observar en una planta o un animal si una variación es debida de constituciones genéticas diferentes a las ambientales, y un espesor de planta que crece un valle y tendrá, por ejemplo, hojas más anchas y un tallo más largo a la misma de la especie que crece en la montaña. Por eso en la siguiente imagen podemos observar cómo las cáscaras de mar pueden producirse por medio de la inferencia del ambiente del fenotipo. Y en la siguiente imagen podemos observar cómo una planta crece más que la otra por las variaciones. Caracteres hereditarios. Un individuo hereda
de sus progenitores sus características de la especie. Por ejemplo, un hombre hereda el notable grado de desarrollo de los hemisferios cerebrales, las cuerdas vocales y la coordinación nerviosa necesaria para expresar el lenguaje hablado. Además, cada persona hereda ciertas características propias de su familia, o mejor dicho, de sus progenitores, como el color de los ojos y el color del cabello, el grupo sanguíneo y los rasgos de la cara. Causas de las mutaciones. En la naturaleza se producen esporádicamente mutaciones espontáneas que se deben a la alteración de moléculas de ADN en la posición de las bases púricas y primidímicas. Entre las causas se pueden provocar las mutaciones podemos mencionar las sustancias químicas y los agentes físicos. Las sustancias químicas, el gas mostaza, el ácido nitroso y otras sustancias químicas que pueden provocar mutaciones. Mutaciones inducidas por agentes físicos. Entre los agentes físicos que provocan mutaciones podemos señalar los rayos X y los rayos gamma. Estas radiaciones actúan sobre el ADN excitando un electro que pueden producir rupturas en la cadena de ADN. Los genes en acción. Los genes son los transmisores de las características hereditarias de los organismos y se hallan dispuestos en la fila a lo largo de los cromosomas. Estos genes controlan la producción de enzimas que a su vez establecen qué función debe desarrollarse en las células y en los órganos y finalmente en el organismo. El control de la producción de enzimas por parte de los genes es un proceso químico. Esto quiere decir que la estructura molecular de los genes, interactuando con otras sustancias presentes en el núcleo, produce moléculas de un compuesto, el ácido ribonucleico mensajero. La variabilidad de las especies. Los individuos de una determinada especie animal o planta son generalmente similares entre sí, en la mayoría de los caracteres. Es más, es justamente esta similitud lo que determina su pertenencia a esa especie. No obstante esto, un individuo de una determinada especie puede definir al menos en algunos caracteres de otros individuos de la misma especie. Podemos definir como la manifestación de diferencias entre los individuos de la misma especie. Las principales causas de la variabilidad son de origen genético, variaciones bruscas y hereditarias, debidas a las mutaciones y a las recombinaciones genéticas. Todas estas variaciones se conocen como genotípicas, en contraposición a las diferencias fenotípicas, que se deben a factores ambientales. Como podemos observar en esta imagen, las mariposas pertenecen a una misma familia, pero se diferencian porque tienen diferentes caracteres, como genéticos y fenotípicos. También al igual que las plantas y nosotros mismos los seres humanos. La herencia y el ambiente. Los caracteres que hacen a un individuo semejante a sus ascendientes demuestran una continuidad hereditaria, mientras otros caracteres que los diferencian definen su variabilidad. Los seres vivos se hallan influenciados por el ambiente en el que viven y se desarrollan. Cualquier estímulo externo provoca reacciones en el organismo, unas adaptivas y otras de rechazo, que van influenciando su organización y constitución. Naturalmente, la dieta y el tipo de alimentación influyen en la estatura, pero eso no es todo, pues si en una sociedad todos tuviéramos la misma dieta, seguirían existiendo diferencias de estatura, ya que se debe a la acción de los genes de cada individuo. Como podemos observar en la imagen, hay diferentes ambientes y muchas especies, tanto animales como vegetales, que pueden o no adaptarse a cada ambiente debido a su herencia o a la influencia que tenga en el ambiente sobre ellos. Las mutaciones nos dan como enseñanza de que son alteraciones del material genético del ADN, que son las alteraciones que se le hacen a los genes o a los cromosomas, que son componentes fundamentales del ADN. Y este puede tener varios tipos, que son las mutaciones genéticas y las mutaciones cromosómicas. Las genéticas son a nivel de los genes y moleculares, y las cromosómicas son las alteraciones que se le hacen a los cromosomas. Desde mi punto de vista, las mutaciones son importantes, ya que estas le permiten al ser humano realizar distintas alteraciones en los genes
de una determinada especie, bien sea de un animal, de una planta o de una persona, con cuyo fin es obtener, por ejemplo, un animal mucho más grande o una planta mucho más grande, y en esto también influye el ambiente. En el ambiente son muy importantes ya que producen muchos cambios. En este caso producen cambios como que las matas produzcan más frutos, crezcan más y cambien de una textura a otra y otros colores. Bueno, en la causa de las mutaciones se puede decir que están en sustancias químicas y en los agentes físicos. En las sustancias químicas se puede decir que está el gas de mostaza y el ácido nitroso. Y en los agentes físicos están los rayos X y los rayos de gamma. Los caracteres hereditarios son cuando un hombre hereda los rasgos o los ojos, cualquier parte del cuerpo de su madre, por enfermedad de daltonismo. O que eso puede ser que cuando las personas no ven diferentes colores, así. Están dispuestas los cromosomas que conforman el ADN. La variabilidad de las especies pueden ser genéticas, pueden tener unos cambios bruscos, debido a la herencia y al ambiente causado por los cambios bruscos, causados por las variaciones o mutaciones y el ambiente. Se puede decir que los caracteres hacen una continuidad hereditaria y otros diferencian su variabilidad. Cada especie puede adaptarse a cada ambiente debido a su herencia.